Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Que Dios les bendiga ahí donde se encuentren en su casa. Continuamos aprendiendo y leyendo por medio de las lecciones de las células en nuestra casa. Libro de Hechos, aunque no nos hemos podido estar reuniendo como regularmente lo hacíamos, pues tenemos que seguir unificados como cuerpo de Cristo y seguir aprendiendo de las Escrituras. Entonces, en esta ocasión, en el libro de Hechos, vamos a leer del capítulo 16, del versículo 16 en adelante hasta el versículo 26. ¿Es así? Sí. Ok. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos al magistrado dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Vemos en esta historia, como hemos estado viendo en el libro de Hechos, una revolución, una persecución, el mover del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús, cómo la gente va creyendo, cómo la gente se va oponiendo, cómo los discípulos son perseguidos, son lastimados, ¿no? Incluso encerrados. Y pues en esta historia que comienza con esta joven que los va molestando, y los va molestando, y los va molestando, y en esta versión que tengo, Pablo dice que hasta que lo exaspera, ¿no? Porque sí, ya tanto tiempo ahí detrás, ¿cómo no va a molestar? Y cuando sabemos que cuando compartimos el evangelio, siempre hay oposición, siempre las cosas Dios las mueve, y el Espíritu Santo empieza a hacer milagros, y empieza a también, por medio del Espíritu Santo, la gente comienza a creer, como en la lección anterior, Lidia, ¿no? Que incluso les rogaba a ellos que se quedaran en su casa, ¿no? Para que convivieran, para que estuvieran con ellas, una nueva creyente, una nueva discípula. Entonces ellos, en esta parte de esta lección que estamos leyendo, siguen el camino, y empieza con esta mujer que los está moleste, hasta que Pablo se exaspera, la reprende en el nombre de Jesús. Dice que aquí al momento sale el Espíritu, y pues es liberada, ¿no? Sí. Creo que en esta actualidad, cuando aún leemos esta parte de la Biblia, podríamos ver que a lo mejor son historias que a lo mejor no podrían suceder, ¿no? Como hablar ahorita en la actualidad de persecución. Pero realmente la persecución que se ha venido dando aún en esta actualidad a lo mejor no es la misma como en estos ejemplos de la Biblia, ¿no? Pero realmente siempre hay una oposición. En la semana encontré a una chica en la calle y estaba llorando. Estaba llorando así en un mar de lágrimas, mar de llanto, y cuando estaba ahí vi que estaba con un hombre, que era su novio. Y cuando vio que nos íbamos acercando, él salió corriendo. Entonces me quedé en la pregunta: ¿voy, no voy? Pues, ¿qué le pasó? No sé. Bueno, me acerqué, y cuando estaba ahí con ella, le empecé a compartir de la palabra de Dios,
pero no por compartirle, sino que siempre va a haber personas que se van a querer acercar, ya sea por curiosidad, por problemas, por simplemente pues, porque está llorando. Por morbo. Sí, o por morbo. O por ayudar, ¿no? Y aparte porque también estaba hincado con ella, porque pues, si parado me voy a ver extraño y hablándole de arriba, pues me tuve que poner con ella, sentarme. Y cuando estaba allí, pues llegan personas, ¿no? Entonces, no significa que estén poseídas, así como viene en esta historia, ¿no? Sino que realmente hay personas que se acercan por el estar ahí viendo o estar escuchando, pero la palabra de Dios cuando se está dando o se está poniendo, siempre va a haber personas que se van a acercar en algún momento, que podrán ser para bendición o podrán ser para detener algo. Entonces, yo creo que en este ejemplo que estamos viendo de esta mujer que estaba siguiendo a Pablo y a ellos, pero una mujer que estaba allí, que aún reconocía que estaba Dios ahí con ellos, pero siempre va a haber una oposición a la palabra. Y en esta oposición vemos que a los amos, que ella era como contrata, o sea, ella trabajaba para demás amos, pues ya no les iba a funcionar, ¿no? Dice que ya no les iba a dar dinero. Entonces, pues hubo molestia en ellos, acarrean a Pablo y a Silas hacia las autoridades, ¿no? Porque dicen, pues empiezan a hacer el desorden, estos son ilegales, ¿no? Son judíos, ¿qué hacen aquí, no? Y entonces la gente en esta multitud, pues los lleva hacia las autoridades. Entonces comentábamos que los habían llevado a las autoridades, a Pablo y a Silas, y cuando los lleva a la gente a las autoridades porque alguien hubo molesto, en este caso esta mujer que estaba siendo explotada, que era explotada porque tenía amos, así como gente que podemos encontrar en los semáforos, que a veces no sabemos la condición o por qué está ahí, y que hay gente que está explotada porque las ponen a vender chicles, les ponen a pedir dinero a las viejitas. Aquí abajo en un semáforo nos llama mucho la atención que hay dos señoras, y una señora que parece estar muy lastimada, siempre está a partir como de las 10 de la noche. Entonces, pensándolo, pues es como raro que una persona de esa edad esté ahí sola, y quién sabe a qué hora se vaya. Entonces, pensando en esto, tal vez esa persona es explotada y pide dinero a esos amos. Como en este caso Pablo y Silas actuaron por el Espíritu Santo, la reprendieron, pues ya no generó estas ganancias. Estos amos se enojan, los llevan hacia las autoridades, al concilio, para poderlos, en esta persecución, pues poderlos torturar, ¿no? Sí, porque cuando los torturaron, dice que aún eran descubiertos y eran azotados. Le quitaron la ropa y los golpearon con varas. Azotados. Entonces, el precio a veces de poder compartir de Jesús en ese tiempo era de esta forma. O sea, realmente era compartir ideologías diferentes a lo que ellos pensaban, y en la cual en aquel momento era muy drástico. Y podríamos decir ahora nosotros, ¿no? ¿En qué punto a nosotros es persecución? O sea, porque podemos compartirle a alguien y explicarle a alguien del Evangelio y pues, a lo mejor no llegan y te dan. Estamos en una época de bendición en este tiempo, sí, donde esa opresión, esa persecución como tal no la tenemos. Podría ser social, podría ser por discriminar por palabras, pero no a tal grado de un azote, no a tal grado de llegar y hacer, aunque hay en diferentes regiones donde sí puede ser, donde sí llegan de esa forma. Pero aquí en la actualidad y lo que estamos cercanos, realmente no sucede así. ¿O tú qué crees que sea opresión para nosotros en este tiempo? ¿Qué opinas? Como lo que comentas, creo que la opresión y persecución que estamos viviendo en México es muy distinta a otros países, ¿no? Donde la gente no puede llevar una Biblia, donde la gente no puede exponer, ser expositivo el Evangelio directamente. Y pues en esta parte, como iglesia cristiana, como en México, tenemos esa oportunidad y esa bendición de poder compartir el Evangelio de muchas maneras. En este caso ellos habían sido enviados, ¿no? Ellos iban de ciudad en ciudad, ¿no? Tal vez dispuestos y compartiendo. Y sabemos que al tomar esa acción, que también entra ahí en la Gran Comisión en Mateo, dice ir y hacer discípulos. O sea, esta acción es de salir, de compartir. Ahora podemos decir en esta actualidad y en este momento, pues, ¿cómo voy a ir si ahorita el gobierno y todo lo que estamos sucediendo, pues tengo que estar en casa? Entonces tenemos que orar, tenemos que ser activos en la manera de seguir compartiendo, porque el Evangelio tiene que seguir compartiendo. Dentro de la misma familia, porque puede ser que sepan que somos cristianos, que conocemos, pero a lo mejor estamos ausentes.
Entonces es aún desde nuestra casa, desde nuestro rincón, desde nuestra trinchera, poder hablar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, si sea el caso. Y realmente esa es la oportunidad en la cual tenemos para poder hacer. Y estamos en un tiempo de bendición, a pesar de que estamos en un confinamiento, donde estamos llevando este tipo por seguridad de confinamiento en nuestras casas. Creo que es una buena oportunidad aún poder compartir. Y si aún ya no estuviéramos en el confinamiento, lo que podemos hacer es compartir de su palabra con gozo, con autoridad, con poder, porque es el tiempo perfecto. Así es. Y gloria a Dios que no estamos en esos tiempos donde te azotaban y te dan. Incluso aquí al Silas y al Pablo lo meten, al carcelero le dicen, o sea, mételo, pero pues en la celda, en la celda de hasta el fondo, no sé, hasta la parte del fondo. Y ellos, dice, alrededor de medianoche, en el versículo 25, dice, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué actitud toma Pablo? ¿Qué actitud toma Silas después de estar desnudos? Después de hacer algo, de que los llevaron injustamente a la cárcel, golpeados con varas y todavía refundidos hasta lo profundo de la última celda, se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos a Dios, y los demás prisioneros se escuchaban. Y creo que la actitud con la que ellos iban a la cárcel, después de haber sido azotados, después de haber estado desnudos, después de haber sido humillados, dice que cuando estuvieron en la celda, en lo más profundo, en lo más al fondo, y les pusieron sus grilletes, dice que ellos cantaron alabanzas. Y en la Biblia dice que cada vez que cante alabanzas, el que está alegre, el que está feliz. Entonces ellos iban con una buena actitud, sabiendo que servían a Dios, que Dios les iba a dar la libertad, y aun si todo lo que estaban pasando era para la gloria de Dios. Entonces la actitud que ellos tenían era de alegría. Y aun cuando estaban en esos momentos de dificultad, dice que mientras más alababan o adoraban, aún los presos escuchaban. Y dice que de repente empezó a temblar y todo se soltó. Fueron libres las personas. Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno canta, cuando uno le adora, cuando uno frente a la adversidad y está levantando las manos, y aunque estemos apretados aún en los pies y tenemos la oportunidad de adorarle y glorificarle a Dios, hay libertad. Y aquí es un ejemplo claro de libertad, donde las cadenas se rompieron y los presos fueron libres. Entonces hay libertad al hablar de Jesús. Y si aún llegara a haber algo de opresión, aún por compartir su palabra, Dios da la libertad, porque sabemos que en Él confiamos. Pablo y Silas me llama mucho la atención que no se dejaban guiar o no se movían por las circunstancias o guiados por los sentimientos, porque hablo de los sentimientos de que te desnudan, de que te golpeen, pues sí te duele, ¿no? Sí. Y esos sentimientos te pueden, o en esas circunstancias te pueden llevar a deprimirte, y todavía saber que estar en la cárcel, a sentirte mal, todavía te encierran. Y ellos oraron, o sea, fueron movidos por su convicción que tenían en Dios, sabían que Dios respondía, sabían que Dios iba con ellos, sabían la autoridad con quién iban, o sea, que Dios daba, y se pusieron a orar, a cantar himnos, y algo sobrenatural sucedió, ¿no? Las puertas fueron abiertas, a todos los presos les tocó bendición, porque a todos se les cayó las cadenas, los grilletes, y incluso dice que el que estaba cuidando pues despierta. Entonces yo me pongo a pensar, Dios hizo que él se durmiera, porque a pesar de un terremoto, bueno, unas experiencias que he tenido de terremotos, siempre me despertaba y siempre pues me despertaba espantado, ¿no? Y a él no se despertaba hasta que se dio cuenta, pues ya se percató que estaban las puertas abiertas y creyó que todos se habían ido, ¿no? Sí. Entonces no eran movidos a través de las circunstancias de sus sentimientos, tanto Pablo y Silas, sino la convicción de lo que estaban haciendo era llevar el evangelio, las buenas noticias, como discípulos de Jesús. Y Dios da libertad Así en es. su tiempo, cuando le adoramos. Entonces, familia, sigamos adelante. Escríbenos en redes sociales a la iglesia, que Dios te está hablando por medio de esto. También si has tenido persecución, y pues sigue adelante confiando en Dios, esperando que Dios se mueva en lo sobrenatural.
y sigamos creciendo como discípulos y conociendo estas historias de los libros de Hechos, y que nos aliente esta parte de Pablo y Silas, que no fueron movidos por sentimiento, y pues seguir adelante a seguir creciendo con el Señor. Dios bendiga tu vida.